Doctor Luis Armas Alcántara, bienvenido a esta entrevista por su producción literaria. Usted es doctor en medicina, es médico, pero nos ha sorprendido por su asidua y prolífica producción literaria, aparte que está siguiendo una maestría en literatura en San Marcos. Y vamos a ponchar los libros. Varones del Azúcar, uno de los muy interesantes textos que usted ha producido. Facedor de Fabulaciones, fue su primer texto, ¿verdad? Así es. Y este que no deja de ser sumamente sugestivo, Asilo Canevaro. Vamos a dedicarle a cada uno de ellos un espacio en los aspectos esenciales. Y vamos a empezar por Facedor de Fabulaciones, un texto que se remite a experiencias familiares, especialmente recuerdos juveniles. ¿Qué nos puede decir al respecto? Sí, Paseo de Fabulaciones es mi ópera prima. Eh, Comencé a escribir este libro cuando estaba estudiando justamente literatura. Eh, Quise hacer una especie eh, de una saga familiar, ¿no? Y tal es así que el libro está dividido en tres partes. Cada una de ellas tiene a uno de los personajes principales, porque son justamente tres personajes principales. Es una misma historia que se va contando de diferentes maneras por cada personaje, ¿no? Y bueno, quise darle ese tono un poco jocoso, irónico, porque bueno, siempre tengo como un estilo para mí, ¿no? La primera parte está dedicada al Tito. Así es, Él es el protagonista sí, es uno de los protagonistas, y sí. ocupa la parte más extensa del libro. Así es, así es. Y también es la parte más risible, llena de anécdotas especiales y Así es. familiares. La segunda parte, Raquel. Y la tercera parte, Terencio, Así es. con sus anécdotas muy simpáticas en su taxi. ¿Podemos hacer un breve comentario de alguno de ellos? Claro, por ejemplo, Terencio encarna al personaje que está en los tres relatos, y él es el que al final va a dar la clave porque es que hay una primera parte, porque hay una segunda parte, ¿no? Esa parte es más, coincidentemente, Terencio es un estudiante de literatura, que en esos momentos yo era un estudiante de literatura, entonces estaba sí, las cosas que sentía, las sensibilidades, yo las podía sentir. Por eso que justamente es la parte que cierro al final y es el que dilucida por qué hay una primera parte, por qué hay una segunda parte, ¿no? Uh-huh. Así es. Vayamos ahora al segundo texto, Asilo Canevaro. Asilo Canevaro es un texto muy simpático, pero a su vez muy intrigante, porque está muy relacionado con su experiencia médica, dado que acá estamos tratando con gente de la tercera edad, con gerontes. Así que Asilo Canevaro hace un recorrido por este mundo que muchas veces es muy incomprendido. ¿Qué nos puede decir? Oh, en realidad, Exilio Canemaro, todos mis libros son entrañables, pero este diría que es uno de los más extrañables para mí. Justamente como lo dice Gustavo, es un libro donde se narra las vivencias personales de ciertos, de los gerontes, de los adultos mayores. Yo llego a trabajar al RIMAC y al Instituto del RIMAC y me destinan hacia el Asilo Canevaro para poder brindar también atención médica. Es ahí donde yo puedo conocer interiormente el Asilo Canevaro, eh, cómo estaba distribuido. Estaba distribuido en tres partes marcadas, y el libro justamente está dividido también en tres partes. La primera parte, que es el pabellón central, donde viven, hay cuartos individuales o de parejas. Después el pabellón Numerado. numerado, donde los cuartos viven dos, tres personas, ¿no? Y después
la parte de La unidad la unidad geriátrica. geriátrica, que es la unidad como un hospitalillo, ¿no? Ujú. Donde están los pacientes enfermos, ¿no? Eh, bueno, entonces en cada parte yo voy contando ciertos relatos de cada parte, ¿no? De la parte más em, donde más tranquila, que es la parte central, el pabellón central, la parte más tranquila, donde está el amor, está la esperanza, ¿no? Hasta que acabo en la parte geriátrica, donde el último paciente justamente está, está falleciendo, ¿no? Ese es el último relato del libro, ¿no? Entonces es un libro que eh, pacientes me contaban su vida, etcétera. Entonces hay por ahí algo que me llamó la atención y a partir de eso es una base para hacer un relato, ¿no? Sí, Así es. efectivamente. Hay también pacientes que han perdido ya el recuerdo, la memoria de largo plazo, otros que han perdido la memoria de corto plazo, y no dejan de ser unos casos muy singulares, ¿es verdad? Así es. También entran en los pabellones numerados. En, en los, pa- en el- es- por ejemplo, ahí hay un relato que se llama Doctor en Leyes o Doctor en Medicina. Esto surge de una anécdota porque había una paciente, es en el pabellón central, que yo llegaba y cuando yo entraba me decía, doctor, ¿usted es doctor en leyes o doctor en medicina? ¿No? Avanzaba, le tomaba la presión arterial, etcétera, conversaba, me decía, doctor, disculpe, ¿usted es doctor en leyes o doctor en medicina? Cuando ya le extendía la receta me decía, doctor, disculpe, ¿es usted el doctor en leyes o doctor en medicina? Cuando me despedía igual, bueno, ya nos vemos la próxima semana. Ya doctor, pero antes que se vaya, ¿es usted doctor en leyes o doctor en medicina? Justamente el relato se llama Doctor en leyes o doctor en medicina, ¿no? Claro, Sí, sí. es un caso típico de Alzheimer, ¿no? Así es, así es. Sí. Y ahora, en unidad geriátrica, hay un capítulo final que se llama El Ángel de la Buena Muerte. Sí. Está basado también en, podemos decir, en sentimientos personales que sienten los médicos, en la impotencia de un paciente que está en sus últimos momentos de vida, ¿no? Que uno quisiera hacer lo posible, pero el paciente ya no responde por la misma edad, por la condición de salud. Eh, y, y había pacientes, por ejemplo, que decían, se acordaban de su familiar, etcétera, ¿no? Que ellos habían vivido pobres, pero había uno que dijo, pero mi hijo, él me ha dicho que papá, tú me estás dejando, no me estás dejando riquezas, pero me estás dejando una herencia de vida, ¿no? Valores. Entonces él se iba contento con eso, ¿no? Con esa, y justamente y le gustaba mucho cantar tangos. Entonces justamente acaba cantando un tango el, el, el paciente que ya está, eh, ya está acabando sus días, ¿no? Así es. Ahora, uno se pregunta cuando recorre las páginas de Asilo Canevaro, ¿en qué medida estos pacientes de tercera edad y ya en su fase terminal comienzan a hablar solos o con personajes que solamente ellos ven? Por ejemplo, hay pacientes, sí, se notan. Ahí hay un relato que dice, por ejemplo, aparentemente está hablando con su esposa, ¿no? Le dice, mira, le dice, es tu cumpleaños, apúrate, cámbiate, que ya están llegando los amigos para poder bailar, para hacer, ¿no? Entonces, en realidad el paciente está hablando con él mismo, ¿no? Pero está gritando. Entonces, los que lo atienden dicen, yo estoy gritando para que no crean que estoy loco, le dice, ¿no? Él a su esposa, ¿no? Pero ven, apúrate. Y cuando ya está finalizando el relato, dice, ¿sabes qué? Me han traído un reloj, por él al relojero para que lo arregle. Pero es un reloj que me lo ha traído una señora de negro, y mira, es como si estuviese yéndose, es un reloj de arena, y veo que ya se está acabando, dice así, ¿no? Y ahí acaba el relato también, ¿no? Es decir, él está ya en sus últimos días finales, ¿no? Claro, y es inevitable al leer esta clase de relatos que uno se pregunte si usted ha visto acontecimientos paranormales en el Asilo Canevaro. Em, em, Sinceramente no, pero sí me han contado los mismos pacientes, me han contado también
personal de salud que está estable, porque yo iba por ciertos días, por ejemplo, llantos de personas. Hay una parte que se llama la rotonda, ahí también está, la rotonda es el lugar donde todos los pacientes van, ahí se sientan, etcétera. Que en la rotonda ven sentadas en las noches una persona ahí, ¿no? Me contaban, ¿no? Esas cosas, pero yo personalmente no las he visto, ¿no? Pero sí. ¿Y usted ha asistido a casos de fallecimiento en el asilo Canevaro? Sí, sí, justamente, no sé, hay una anécdota que quisiera contar, para mí como diría, es entrañable, pero también es un poquito jocosa, podemos decir. Voy a contarla para explayarme un poco. Resulta que yo trabajaba en el Seguro Social, pero en la parte de Pagomi, que iban hacia los domicilios, etc. Y también justo había fallecido un paciente en el asilo Canevaro. Yo tenía que dar el certificado de función, porque era su paciente. Me acerco, porque me dice la coordinadora, voy y le hago su certificado. Y después y vuelvo a ver otros pacientes, ya en mismo RIMA, pero en otro lugar. Me dice, doctor, me dice, usted no ha entregado, no ha entregado su certificado. ¿Cómo que no? Si digo, si dio temprano. No, doctor, me dice, y era otro paciente que justo al lado también había fallecido, ¿no? Porque a veces los pacientes son tan frágiles que pueden producir fallecimiento de un momento a otro, ¿no? Y así ocurrió, entonces tenía que ir nuevamente, ¿no? Yo pensaba que era otro paciente y resulta que se trataba de un nuevo paciente que había fallecido, ¿no? Y ese día tuve que hacer 2 certificados de defunción, ¿no? Así es. ¿Y alguna vez ha habido algún acontecimiento sin salir de la línea de lo paranormal, en el que, por ejemplo, un gato anuncie el fallecimiento de un paciente o una ave, un insecto? Eh, Tal vez no ahí en el asilo Canevaro, pero sino en mi práctica médica, ¿no? Sí ha habido, ¿no? ¿Puede contarlo? Claro, por ejemplo, me acuerdo que cuando trabajaba haciendo mi serum, que antiguamente se llamaba Cesigra, eh, escuché yo, ¿no? Lo que en la selva llaman el tunchi, ¿no? Entonces, me dice la persona, porque yo estaba en un centro de salud, me dice, doctor, Perdón, ¿en dónde estaba? en el centro de salud en la selva central, Ajá. y me dice, doctor, ¿escucha usted? ¿Qué cosa? ¿Escucha bien? Y había un sonido un poco extraño, ¿no? Es el tunchi. Seguro que alguien va a morir. Efectivamente, uno de nuestros pacientitos no estaba ahí, pero llegó y ya había fallecido, ¿no? Lo traían y había fallecido, sí. Entonces, esa experiencia, por ejemplo, es la que yo he tenido, ¿no? Pero ya se ha sido no en el RIMA, no acá en Lima, sino En la selva central. cuando hacía mi serum, mi cesira, sí. Muy interesante. Ahora pasamos al libro de fondo, Varones del Azúcar. Historia de los Larco y otros sucesos del Valle Chicama, un estudio histórico. Esta es una novela muy singular. En primer lugar porque casi no existen novelas con este foco temático. Y por eso que concita mucho la atención, dado que hemos tenido una larga historia desde el inicio de la República con la oligarquía terrateniente. Sin embargo, este texto se sitúa más bien fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX. ¿Es así? Así, correcto, aunque también abarca la parte podemos decirlo, finales con la reforma agraria también, esa parte, sí. Uh-huh. Sobre todo el impacto que tuvo la reforma agraria, sobre todo la oligarquía terrateniente, ¿verdad? Así es, así es. ¿Y cómo se inspiró para hablar de los Larco, que son una familia muy reconocida en el norte del Perú? Bueno, a ver, es un poquito, hay que contar ciertos detalles, ¿no? Mi familia proviene de Trujillo, del Valle de Chicama, donde existían las haciendas importantes, Casa Grande, Chiclín, Cartavio, ¿no? Chiclín era la hacienda de los Larcos, podemos decir, la perla de los Larcos, ¿no? Mis abuelos, mis padres crecieron y nacieron. Mi papá creció en Chiclín. Entonces, cuando hemos venido a Lima, nosotros no solamente hemos traído
nuestras cosas, ¿no? Nuestra ropa, etcétera, sino también hemos traído nuestras tradiciones y junto de ellas los relatos que nos contaban los padres, ¿no? Entonces en la sobremesa contaban, ¿no? Mira que esto ocurrió así, que los Larcos eran los dueños de la hacienda. Esas cosas cuando yo era pequeño quedaron almacenadas en mi interior, ¿no? Cuando yo hice la maestría allá en San Marcos, entonces tenía ese material y yo quería darle un tono histórico, pero no propiamente histórico, porque yo no soy historiador, sino quería darle un tono de literatura. Entonces se hizo una historia, un tipo de novela un poquito, es un poco muy peculiar, que se llama la novela histórica latinoamericana, en la cual los datos históricos se tergiversan, se exageran, se hace hablar los personajes, pero esa es la temática de este tipo de novelas, ¿no? Entonces, en la maestría yo conocí este tipo de novelas y como tenía todas estas anécdotas, las vertí en esta novela, ¿no? Hay una incursión en el estilo del realismo mágico. Sí, por momentos sí, por momentos sí. ¿Cree usted que ha recibido influjo sobre todo, por ejemplo, de García Márquez? Sí, más que todo la oralidad está presente ahí. Las exageraciones también es propio de la novela, de la nueva novela histórica latinoamericana, ¿no? Ahora, hablando de su historial trujillano, su padre, durante la Revolución del 32, de 1932, la Revolución del Búfalo Barreto, del APRA, era un niño. Mi papá todavía no había nacido por ese tiempo, pero sí mi abuelo, mis abuelos. ¿Conoció usted a su abuelo? Por supuesto, a los dos. Y uno de ellos es uno de los personajes ahí que me hablaba de, por ejemplo, que ellos tenían que esconder el diario, el Chanchán le llamaban, un diario que venía clandestinamente de Trujillo y lo escondían en la tierra porque no se podía leer en forma pública. Estoy hablando en Cartavio. Entonces mi abuelo me contaban que ellos escondían el periódico. Y ahí justamente lo dice en una de las, ¿no? Que nosotros escondíamos pero ya comenzaba la reducción los trabajadores azucareros, ¿no? Uh-huh. Entonces, esas cosas que me contaban las plasmo yo en este libro, ¿no? ¿Cómo se salvó su abuelo de ser fusilado en Chanchán? No, mi abuelo vivía en Cartavio. Uh-huh. En Chanchán, tengo entendido que fueron los mismos pobladores de Trujillo, ¿no? Que eran apristas, los que hacen la revolución, ¿no? En este tiempo. Mi abuelo era en la parte, era un trabajador de la hacienda Cartavio, ¿no? Ah, Que era de la Grace, que era la compañía norteamericana. Y mi otro abuelo era trabajador de Chiclín, que era la hacienda de los Larcos, ¿no? al leer esta novela, uno se pregunta si ha llegado a conocimiento de los Larcojoyle, que todavía existen. No de ellos, pero sí de uno de los. Tuve oportunidad de conversar, de dialogar sobre esto con uno de ellos. Y bueno, muy bien, hasta hemos tomado un cafecito juntos con uno de los descendientes de los Larcos en Chiclín, porque todavía tengo familia en Chiclín, que es una hacienda azucarera de los Larcos, y hemos conversado, una persona muy amable y me ha dado ciertos datos, también me ha dado su parecer en el libro, y bueno, yo también hemos conversado, una persona muy, bastante, bastante, que se puede conversar, ¿no? El señor Larco. No, el apellido no es Larco, ¿no? Sino es Cojlarco, sí. Uh-huh. Por otro lado, a lo largo de las páginas de esta obra, no hay escenas de excesiva violencia, como por ejemplo uno puede encontrar en Escorza, o en Arguedas, o en otras obras nativistas o indigenistas. Para decirlo en términos eufemísticos, usted es bastante amable con el desarrollo de la plutocracia terrateniente. Ya, será que es una forma de estilo que yo tengo, ¿no? Más irónico, más jocoso, humorístico. Y creo que esa beta la tengo por familiar, ¿no? Porque cuando conversábamos, siempre salía el lado anecdótico, el lado amable, como podemos decir, ¿no? Entonces esas cosas yo lo recibo. Y es así, es el estilo literario que yo tengo, ¿no? De esa manera
desarrollar mis temas, ¿no? Para dar una idea al lector sobre su estilo literario, vayamos al punto neurálgico de la novela, que es el inicio del ocaso, la expropiación, la reforma agraria. Sí. Díganos, por qué se desarrolla en términos igualmente muy ecuánimes y no hay esa intensidad ni dramatismo que podría uno pensar que podría encontrar en esas líneas. Sí, por ejemplo, eh, yo ya no lo viví en carne propia, estuve acá ya, viví acá en Lima, pero yo cada cierto tiempo y volvía a las haciendas azucareras que se habían convertido en cooperativas, donde la gente vivía como un paraíso, vivía algo idílico, porque, por ejemplo, había transporte gratuito, muchas cosas que los militares habían instalado ahí, ¿no? Al comienzo la gente vivía muy tranquila, pero poco a poco comenzaron entró en caos, en decadencia, ¿no? Las mismas cooperativas, ¿no? Y ahí recordaban a los antiguos hacendados, ¿no? Decían que con ellos estuvieron mejor que con los militares, ¿no? Es muy singular lo que usted está afirmando ahora, porque la novela Varones del Azúcar viene a presentarse algo así como el canto de cisne, como el canto de cisne de una época que no va a volver, y a su vez como una profunda transformación del modo de vida de ese tipo de campesinado que se dedicaba a extraer el azúcar y procesarlo. Sí, sí, a ver, déjeme ver. ¿Cómo es que yo quise al final decidirme a narrar esto? Yo, cuando salgo de Trujillo, de las haciendas azucareras propiamente, volvía cada cierto tiempo, cada verano, volvía a estar con los primos, con los amigos que habían quedado todavía en el Valle de Chicama. Yo notaba que era algo idílico porque había el transporte gratuito, por ejemplo, había varias piscinas, el azúcar, el trabajador tenía su azúcar, su carne, todo era así, ¿no? Eh, y yo después, ya cuando he ido de adulto, ya encontré, pues, cuando ya era cooperativa, y después de la cooperativa, como yo vi que ya no era el mismo Chiclín, ya era mucho deterioro en las calles, había, ya no había la alegría de la gente, ¿no? Ya era como un pueblo prácticamente triste. Y yo me puse a pensar, ¿no? Cómo había cambiado la gente, ¿no? Que yo conocí en mi adolescencia, cuando yo fui ya adulto y vi pues esa tristeza en las calles polvorientas, porque antes las calles estaban regadas de melaza, entonces todo olía a melaza, no levantaba el polvo, pero ahí ya todo era de polvo, ya descuidado, ¿no? Y eso para mí, y eso por ejemplo que yo he sentido, también la gente lo decía, ¿no? Que con los Larcos estábamos mejor, por ejemplo, ¿no? O cuando estaba la Grace estábamos mejor, decía, ¿no? Y ahora llegaron la cooperativa y todo se fue abajo, ¿no? Fue un declive generalizado. Así es, así es. En su galería de fotos llama la atención una muy en especial, que se refiere a la vivienda de la hacienda china. Y hay una foto de dos luchadores de sumo, deporte tradicional japonés que se practicaba en la hacienda china. Y esto prácticamente ha desaparecido. Sí, los Larcos incentivaron la inmigración japonesa hacia el valle, hacia Trujillo, hacia el valle de Chicama. Ujú. Y ellos, la condición es que ellos iban a preservar su religión, su forma de enseñanza, por eso que también, y su cultura incluía el sumo, ¿no? Entonces, ese lugar lo llamaban la hacienda china, porque estaban establecidos solamente eh, los trabajadores de origen asiático estaban ahí en esa parte, ¿no? Uno de los Larcos, Carlos Larco, ¿no? Carlos Larco Herrera, fue el cónsul por muchos años del ad honorem de acá en el Perú de Japón, y él incentivaba la inmigración japonesa. Por eso que en el Valle de Chicama, por ejemplo, hay gente, hasta ahora quedan con esos apellidos japoneses. También llegó en todo ese grupo, tengo yo entendido que llegó también el papá de Watanabe, ¿no? De nuestro poeta, ¿no? Pero él fue a la parte de Laredo, ¿no? Igual también llegaron a Chiclín, a Cartavio, personas que se sentaron, ¿no? Ahí, pero todo esto por la inmigración que
que los Larcos se incentivaron hacia la... También es así que Carlos Larco fue la asociación japonesa en el Perú, tuvo un reconocimiento para él muchos años después, y se sembraron un árbol en Pueblo Libre, donde está la ELU, que es japonés, y eso es un honor que no lo dan a cualquiera, solamente a los que son amigos de la colonia japonesa, ¿no? Y él tiene sembrado un árbol, ¿no? El señor Larco. Claro, todo un honor. Sí, todo un honor, sí. Ahora, en sus referencias bibliográficas, llama la atención, porque no es frecuente que una novela termine con referencias bibliográficas, pero enriquece indudablemente la obra y las referencias y la orientación para el lector. Y esta bibliografía está muy bien compuesta, sin ser abundante ni tampoco escasa. Puntuales los textos. Uh-huh. ¿Cómo así? ¿Qué criterio siguió? Lo que pasa es que este libro es presentado por un editor y un historiador. El historiador que yo tiene un manuscrito que es el que yo transcribo como un aporte de él, y ese mismo historiador tiene sus propias reseñas bibliográficas, que cuando se obtiene el manuscrito también están las reseñas bibliográficas y yo las pongo ahí. Pero aparte, el encargado de la editorial también tiene sus reseñas bibliográficas, por eso que van a haber 2 reseñas bibliográficas, ¿no? Claro. Y hay libros muy simpáticos, ¿no? Por ejemplo, el de J. Sabina, ¿por qué no doctorarse en cremalleras? Así. Y acá hay otro también muy simpático, de Cosamalón, Socialismo de Borceguís, en el Valle Chicama. Y obviamente también no puede faltar del de Larco, C, El ojo en la gente. Álbum fotográfico comentado de la hacienda china de Chiclín. ¿Cómo consiguió este documento? Porque dice guardado en el Museo de Inmigración Japonesa. Ese viene con el manuscrito del historiador, ¿no? Que está ahí, ¿no? Sí. Pero sí, el arco, justamente el arco del que estamos hablando, que era el cónsul Japón en el Perú, él tiene él dona a los japoneses todo álbumes de japoneses, y por eso que se pone ahí como una referencia, ¿no? Claro. También presenta una bibliografía complementaria, el libro de R. Bedoya, El cinema y la caña, 100 años de cine en el Valle Chicama. Muy singular este libro. Así es. ¿Cómo así lo eligió? Bueno, el editor también es un editor, podemos decir, que juega con los nombres, juega con los libros, ¿no? Porque ese es el criterio de la novela histórica, ¿no? Uh-huh. Es decir, los paratextos, como son la bibliografía, también sufren transformación, ¿no? Entonces, todos estos libros han sufrido transformación, ¿no? Así es. Doctor Luis Armas Alcántara, tiene usted las cámaras para que se despida de sus lectores y que nos anuncie su próxima contribución literaria. Ok, bueno. Ante todo, amigo Gustavo Flores Quelopana, agradezco mucho esta entrevista, también a librosperuanos.com, ¿no? A la señora Virginia también, ¿sí? Bueno, yo sigo escribiendo, creo que forma parte de no diría ni mi quehacer, diría, forma parte de mí el seguir escribiendo, seguir creando, ¿no? Hace poco publicamos un libro entre varios escritores que se llama Relatos Perversos, y lo presentamos también en la Casa de Literatura y también en Ayacucho. Entonces, ese fue hace unos cuantos meses que presentamos ese libro, Relatos Perversos. ¿No lo ha traído? Es un libro que no lo he traído porque es un libro, como es una edición bastante limitada, y como somos 7 escritores, Ya imagino. sí, entonces, y bueno, y sigo escribiendo, tengo también otras novelas, en algún momento pueden ser presentadas, todavía estoy en esos afanes, porque una cosa es escribir libros y otra cosa es publicar, no es tan, como usted entenderá, no es una cosa tan, aparentemente publicar, dice, no, es fácil, no,
es todo un trabajo, ¿no? Aparte de no solamente escribir, sino también es todo un trabajo editorial, ¿no? Presentar este libro. Sí. Efectivamente. Invitamos a su esposa a que se una en la pantalla para decir un adiós a las cámaras. Señora, por favor, pase. No quédese usted ahí, doctor, para que lo acompañe. Ya. Ahora sí, por favor, ¿pueden despedirse con un adiós? Gracias. Adiós. Gracias. Muchas gracias por todo. A ustedes, al Muchas contrario, gracias. muy amables. Gracias. Gracias.